Bienvenidos a los que vienen por primera vez. La verdad que ha sido un tiempo muy especial. Yo hace, creo, 3 semanas que estaba desaparecido. Estuve muy enfermo, y también Dios usa esos tiempos para hablarnos, para meditar. Y yo quiero hoy día compartir algunas cosas que he estado reflexionando y que creo que son de mucha importancia para nuestra vida y para lo que estamos viviendo como iglesia. En este tiempo, mientras estábamos adorando y en estos días que estuve enfermo, yo pensaba me hablaba a sí mismo y decía, ¿dónde está tu adoración? Y me vine este pensamiento porque cuando estamos adorando aquí me gusta cerrar los ojos y escuchar el ambiente. Pero cuando uno está solo, cuando uno está afligido, cuando uno está enfermo, yo me diría, ¿dónde está mi adoración? ¿Dónde está? Y eso me llevó a replantearme algunas cosas y a compartir algo que quizás hemos estado hablando mucho, pero hoy día quiero hablar acerca del reino de Dios, ¿ya? Pero quiero tomarlo desde una perspectiva distinta. No sé si está la presentación disponible, ahí sí. Y quiero hablar del reino de Dios como una contracultura. Ahí en Lucas 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y desde ahora el reino de los cielos es anunciado. Y dice, y muchos se esfuerzan por entrar en él. Lo que está escribiendo Lucas aquí está marcando un antes y un después. La ley y los profetas eran hasta Juan. Y a partir de ahora el reino de los cielos es anunciado. Esto marca un antes y un después en toda la historia. En todo tiempo, si uno analiza la historia, en todo tiempo ha habido seguidores y retractores de Jesús. También han habido traidores de Jesús durante mucho tiempo. Y hoy día Jesucristo no es indiferente a nada, a nadie. Muchos pensadores hoy día, para muchos pensadores, Jesucristo hoy día es un misterio. De hecho, la ciencia misma hoy día se cuestiona y es parte de la vida. No podemos sacar a Jesucristo de nuestra vida, de todo nuestro acontecer. Esa es una realidad que debemos entender. Cuando nosotros miramos y escuchamos a Jesús, es tan fascinante. Yo no sé si a ustedes les llama la atención esta capacidad que tenía Jesús, esta facilidad de proclamar verdades, de anunciar verdades. Pero también, si bien es cierto, pronunciaba estas verdades, nunca obligó a nadie, nunca puso sobre la gente verdades, siempre dejó que la gente tomara decisiones. Si uno mira, cuando el Señor llamó a sus discípulos, simplemente fue una invitación. Ellos podían haberla aceptado o rechazado. Pero sus palabras eran tan profundas, tan fuertes, que transformaban las vidas. Como les digo, el llamado de nuestro Señor es un llamado. Te muestra todo, pero al final de cuentas deja que la decisión la tomes tú. Y uno puede ver, como les digo, cuando llama. No, eso no es parte de la presentación. Algo está ahí, por favor. Como les digo, nadie nunca fue obligado. Y aquí está cuando el Señor llamó a sus discípulos. Y dice ahí en Mateo 4, 18, 19, vamos hoy día, como hace 3 semanas que no estuve, así que vamos a estar, yo creo, hasta las 4 de la tarde. Vamos a recuperar el tiempo, ¿ya? Y dice, mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme.
dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. En el versículo que sigue dice, y ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Una invitación. Jesús siempre hizo una invitación, pero la decisión final siempre va a ser nuestra, siempre va a ser tuya. Jesús, como les digo, me llama la atención esta capacidad que tenía de captar la atención de la gente, de pronunciar verdades y de dejar la decisión final a la gente. Y podríamos decir que era el maestro de los maestros. Pero si empezamos a profundizar, y es donde quiero que podamos meditar hoy día, es que Jesús tenía una misión, tenía un propósito. Él tenía una palabra, conmovía a la gente, pero él tenía un propósito. Dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántas veces hemos escuchado este pasaje? ¿Saben? Durante todo este tiempo, esta semana, este pasaje me dio vueltas y me daba vueltas. Y podemos, quizás de este pasaje podemos sacar dos cosas, ¿ya? Primero, podemos descubrir dos cosas. En primer lugar, la palabra arrepiéntanse no es una palabra religiosa, no es una palabra que proviene de la religión. Es una palabra que proviene de la psicología y que tiene que ver con un cambio de mentalidad, con un cambio de actitud mental. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Jesús no trajo una religión. La religión es algo que los hombres han creado para, por sus propios medios, tratar de encontrar a Dios. Pero este arrepiéntense es como decir, cambia la manera en que te han enseñado a pensar. Cambia tu manera de pensar, cambia tu estructura de pensamientos. ¿Por qué? La segunda cosa, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este reino de Dios invisible, todopoderoso, está cerca. Está cerca. Entonces, miren, de este solo pasaje podemos construir toda nuestra teología del reino de Dios, sobre la cual basamos nuestros principios y nuestros valores. Entonces, Jesús nos presenta, voy a leer, porque como les digo, anoté muchas cosas, y si no me pongo a leer, vamos a estar hasta las 6 de la tarde acá. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Entender esto es crucial, porque el reino de Dios es de origen divino. Proviene del mismo corazón de Dios y no tiene nada que ver, no es un tema que heredamos, no es porque pertenecemos a cierto grupo religioso, es simplemente porque Dios se ha acercado, el reino de los cielos lo ha traído Dios, no depende de nosotros, de nuestras habilidades, de nada. Pero para poder verlo, tiene que haber este cambio en nuestra estructura mental. Y eso es arrepentirse. Y arrepentirse significa cambio. Y hablar del reino de Dios no es solamente hablar de milagros y señales. Es hablar de que este es un movimiento y es el cumplimiento de las promesas de la Escritura, que el reino de los cielos está aquí. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde ahora, y esto es progresivo hasta hoy día, el reino de los cielos es anunciado. Entonces, si logramos entender esto, ¿saben? Se transforma nuestra vida. Se transforma toda nuestra razón de ser como iglesia. Porque tenemos un propósito, tenemos un plan. No puede ser visto ni entendido el reino de Dios si no hay, Jesús dijo, si no hay un nacer de nuevo. Para poder vivir y percibir el reino de Dios tiene que haber un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan en Juan cuando Jesús tiene esta conversación con Nicodemo? Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo era un hombre erudito en la ley.
De hecho, Jesús le dijo, y tú siendo maestro de la ley, no sabes lo que te estoy diciendo. Para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y de acuerdo a esto, podemos hacer una división. Que existen dos tipos de personas. Los que han nacido de nuevo y que viven el reino de Dios y los que no. ¿Ya? Esto no lo estoy diciendo yo haciendo separación, sino que lo dice la Escritura. Para entrar y para vivir el reino de Dios necesariamente tienes que nacer de nuevo. Ese es un punto importante. Todavía estoy en la introducción, ¿ya? Tenemos un llamado y tenemos una responsabilidad de influenciar la cultura terrenal. Por eso puse en un comienzo la contracultura del reino. Quizás para nosotros es un poco difícil entender esto, pero ayer nosotros con Milay estuvimos en una reunión con una plantación en Uruguay y conversamos un poco de esto, lo complicado que ha sido para ellos ambientarse a la cultura uruguaya. Son totalmente distintos. Y bueno, ahí nos daban algunas características. Bueno, el reino de Dios es una contracultura. Y al referirme con contracultura va contra toda la cultura del mundo establecida. ¿Ya? Y la manera de vivir el reino de Dios es vivir esta cultura distinta que va contra la cultura del mundo, donde hay principios que son diferentes, donde hay leyes que son diferentes. Y esto está descrito en el libro de Mateo, desde el capítulo 5 al capítulo 7, que es lo que es conocido como el sermón del monte, o el sermón de la montaña. Para muchos eruditos, estos textos son como el manifiesto del rey o la carta magna del reino de Dios. Para otros es la síntesis de esta contracultura, los valores de esta cultura del reino de Dios. Entonces, esta enseñanza, y quiero repetir esto, es trascendental para nuestra vida, porque el reino de Dios es una contracultura. No podemos vivir, alguien decía ahí, quien vive dividido entre estas dos culturas no sirve ni para Dios ni sirve para el diablo. Una persona ambigua no sirve. Por eso que Jesús habla de un cambio un cambio en tu estructura de pensar. No puedes vivir en dos reinos. Y eso es lo que debemos nosotros empezar a vivir y a aprender. Vivir en el reino de Dios requiere vivir un estilo de vida distinto, basado en otras leyes. Y yo creo que muchas veces, como le digo, este es algo que yo pensé y medité todo este tiempo. A veces queremos vivir una vida como cristianos, pero vivimos con un pie adentro y un pie afuera. Y eso nos lleva que muchas veces aquí, por eso hice esta reflexión, aquí es fácil adorar cuando hay música, cuando estamos todos cantando. Pero ¿dónde está tu adoración cuando estás sufriendo, cuando estás enfermo? ¿Dónde está tu adoración? ¿Qué principios rigen tu vida fuera de la iglesia, fuera de este lugar? ¿Cuáles son tus motivaciones más profundas cuando no estás aquí, cuando no estás en la iglesia? Entonces, esto es algo que nosotros debemos meditar, pensar. Por eso entrar al reino de Dios, como les decía, es como semejante a alguien que inmigra a un país distinto. Tiene que acostumbrarse a vivir de la forma en que se vive en ese país. Bueno, nosotros, de alguna forma, estamos viviendo y Dios nos llama a vivir una cultura distinta. Pero esta cultura distinta, necesariamente, tenemos que nacer de nuevo y nuestra forma de pensar tiene que ser transformada. Eso es arrepentimiento. Es importante entender que debes aprender a distinguir y a practicar esta nueva cultura de este nuevo país o de este nuevo reino.
Y para esto tienes que saber que la fuente de información y de aprendizaje no es otra cosa que la palabra de Dios. No hay otra forma. Entonces, cuando uno entiende esto, logra comprender cuando Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. En otras palabras, ustedes están aquí, pero los rigen otras leyes, como los embajadores. Ustedes saben, la embajada en un país es territorio del país que envió la embajada. Esas leyes rigen allá. Bueno, lo que está diciendo Jesús es más o menos lo mismo. Ustedes están en el mundo, pero las leyes que los rigen a ustedes no son de este mundo. ¿Ya? No son de este mundo, es un reino distinto. Creo que anoté un pasaje ahí. Ustedes pueden leer todo esto del versículo 14 hasta el 17 y habla y repite varias veces lo mismo. Dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Ya? Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Pareciera extraño si uno lo mira así. Pero a lo que se está refiriendo a que las leyes que gobiernan nuestra vida no son de este mundo. Estamos aquí, pero somos embajadores, dice la Escritura. Por lo tanto, nos rigen las leyes de quien nos envió como embajadores. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, valga una aclaración. Al decir esto, no estamos diciendo que somos enemigos del mundo. ¿Ah? Valga esa aclaración. Y es muy importante tenerlo claro. También como conocedores del Evangelio, somos luz. Y si caminamos en luz no podemos estar ocultos. ¿Ya? Dios nunca llamó discípulos encubiertos. Nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas. ¿Ya? No hay un servicio secreto de discípulos de Jesús. No es así. Y aunque parezca, no sé, aunque dé risa, saben, muchas veces como cristianos vivimos como si fuéramos agentes secretos o discípulos incógnitos. Pero ese no ha sido nuestro llamado nunca. Luz en medio de las tinieblas, sal que sale a la tierra. Una luz no se pone debajo, sino que se pone en alto para que alumbre. Entonces, como les digo, todo esto cambia nuestra manera de ver y entendemos que nuestra misión es afectar el mundo donde vivimos, porque vivimos en una cultura distinta, en una contracultura que va contra lo que el mundo ha establecido como cultura. Ahora, lo que estoy diciendo, si bien es cierto, en nuestra cultura terrenal hay muchas cosas buenas, pero al final de cuentas, si no glorifican a Dios, tienen un fin y no otorgan felicidad plena a nuestras vidas. Entonces, todo esto es distinto. En la cultura de este mundo, lo natural o se busca la felicidad viviendo desde afuera hacia adentro. En la cultura del reino es todo lo contrario. La vida empieza de adentro y fluye hacia afuera. Es una manera distinta de vivir. Y logramos entender que nuestra riqueza está en lo que tenemos acá adentro y no lo que podemos lograr externamente. En la cultura del reino de Dios, la vida es de adentro hacia afuera. Es decir, cuando una vida es transformada por Jesucristo, su corazón y su razón cambia y empieza a vivir una vida distinta, que nace desde adentro hacia afuera. ¿Me están siguiendo, cierto? Nos quedan como 3 horas todavía, así que algunas veces trataron de tener, como les decía, muchas veces tratamos de vivir este reino a medias, con un pie adentro y otro afuera. Pero la persona ambigua nunca tiene certeza hacia dónde va. O como les dije ese dicho, no sirve ni para Dios, ni sirve para el diablo. O eres frío, el Señor lo dijo así.
No hay términos medios, no hay términos medios. Entonces, yo quiero centrarme, esa es la introducción, ¿ya? Yo quiero centrarme hoy día en este sermón del monte y específicamente en la primera bienaventuranza. Y quiero que podamos entender, porque realmente esto me hizo meditar este tiempo y debo decirles que quebró mi corazón, quebró mi corazón. En muchos sentidos quebró mi corazón. Y Mateo 5:3 dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos, ¿qué dice? Les pertenece. Ahora, yo recuerdo en mis tiempos de universidad, cuando conocí al Señor, unos tiempos muy agitados, estoy hablando del año 83, más o menos, 83, 84, y muchas corrientes políticas utilizaban pasajes bíblicos, pero a medias, ¿ya? Como este. Dichosos o bienaventurados los pobres. Un cartel grande. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Ya? Entonces me empecé a recordar de estas cosas. Pero me interesa que podamos entender y comprender la profundidad de esto. Como le digo, esta es la primera bienaventuranza. Y nos enseña una verdad que puede transformar nuestras vidas. Entonces, dichosos o bienaventurados o bendecidos, dicen otras versiones. Debemos mirar con atención al Antiguo Testamento y ver el trasfondo necesario para poder entender lo que significa el ser pobre en espíritu. ¿Ya? Vamos a recorrer un poquito el Antiguo Testamento para poder entender. Al principio, ser pobre se refería a una pobreza material, escasez de recursos o falta o ausencia de recursos económicos, pero a medida que fue pasando la historia, este término fue como cambiando y tomó un giro, y que los pobres no tan solamente eran quienes no tenían recursos, sino que los pobres eran quienes se sentían tan necesitados y buscaban refugio en Dios. Tenían tanta necesidad que buscaban refugio en Dios. Entonces este término fue cambiando y como les digo, para la gente que escuchó en ese tiempo tuvo un sentido distinto. Por ejemplo, hay un pasaje donde encontramos en Sofonías capítulo 3, versículo 12, donde podemos encontrar un poco este concepto. Dice, dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde. Miren lo que dice, que se refugia en el nombre del Señor. Entonces esto nos da una idea de a qué se refiere el ser pobre en espíritu. Salmo 34:6, David dice, este pobre clamó y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. ¿David era un hombre pobre? No. Era un hombre necesitado. Era un pobre espiritual. ¿Ya? Y dijo, este pobre clamó y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Ahí está, este pobre clamó, el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Entonces, si nos damos cuenta, cuando el Señor habla de pobres, habla de esta pobreza espiritual, de esta necesidad profunda de Él, profunda de Él. Isaías también hace una descripción de este tipo de personas. Dice, los pobres y necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed les ha resecado la lengua. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros, hablando espiritualmente, nos hemos sentido de esta manera? Pobres y necesitados, buscamos agua, pero no la encontramos. La sed ha resecado nuestra lengua. Y dice, pero yo, el Señor, les responderé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Y sigue. Haré brotar ríos en las cumbres áridas y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales.
¿Puedes imaginar un desierto donde fluye el agua? ¿Puedes imaginar un lugar donde no hay vida ser transformado por manantiales? Bueno, eso es lo que dice el Señor. De su interior brotarán, dice, ríos de agua viva que saltarán o brotarán para vida eterna. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Más adelante, no sé, no voy a seguir porque si no me voy a demorar mucho. Pero te puedes imaginar, si nosotros logramos entender lo que significa ser pobre en espíritu y las promesas que hay en Dios, realmente podemos entender que somos bienaventurados. ¿Ah? Entonces este sermón del monte con esta primera bienaventuranza tiene un significado profundo para nuestras vidas. Los pobres también se describen en la Biblia. Hay otro pasaje en Isaías, ya como personas que son humildes, que tienen un espíritu quebrantado. Isaías 57:15 dice, porque lo dice el alto y el excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. O sea, esa declaración es como va a decir, esto lo estoy diciendo yo, eso está diciendo el Señor. Porque lo dice el alto y excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Miren lo que dice, yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Y humilde de espíritu. Para, dice, reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Versión NBI. ¿Ya? Todos los pasajes estoy tomando la versión NBI hoy día. ¿Lo tienen ahí? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿No toma un sentido distinto? A mí me quebró. Me quebró esto. Ahora, estas personas que describe aquí Isaías fue también lo que profetizó en Isaías capítulo 61, hablando de Jesucristo. ¿Ya? El Espíritu del Señor está sobre mí y miren lo que dice, por tanto me ha ungido para traer buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres, dice. Y cuando Jesús comenzó su ministerio en la sinagoga, dice que tomó el rollo de Isaías y leyó este pasaje. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y he venido a dar buenas nuevas a los pobres. Y nombró varias cosas más. Cerró el rollo y dijo, esta promesa se cumple hoy en medio de ustedes. Entonces, por lo tanto, ser pobre en espíritu es reconocer nuestra pobreza espiritual. Es declararnos en quiebra espiritualmente. Eso significa ser pobre. Que por mis medios, por mis fuerzas, no puedo hacer nada. Soy pobre, estoy en quiebra espiritualmente. Pero dice que el Señor habita en medio de los que están quebrantados de espíritu. En medio de los que se sienten y se saben que no son nada. Y más encima dice que somos bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos, dice otra traducción. Entonces esto debe cambiar nuestra perspectiva de nuestra vida frente al sufrimiento, frente a la necesidad. ¿Te has sentido alguna vez en quiebra espiritual? Yo me siento hoy día en una quiebra espiritual. Porque me doy cuenta que necesito mucho más de Dios. Mucho más de Dios. Y que mi vida no está centrada en lo que hago, sino en lo que soy y en lo que Dios me puede dar. Y frente a eso me siento en una quiebra espiritual. Y por eso he querido compartir esto. Lejos de Dios, estamos bajo juicio. Por lo tanto, necesitamos con urgencia su gracia y su misericordia.
En humildad vamos a Dios porque sabemos que no hay mérito alguno en nosotros. Y yo me declaro en quiebra espiritual en ese sentido. A lo mejor es triste, es doloroso, pero el Señor me está diciendo que soy bienaventurado. Es como contradictorio. Ajá, es como contradictorio. Dichosos los pobres en espíritu. Pero para llegar a ser pobre en espíritu, tiene que haber un quebrantamiento. Y el Señor dice que habita ahí. Y humanamente, cuando estamos en esa situación, pareciera que estamos solos. Pero la promesa dice que el Señor está ahí. Es como contradictorio, ¿verdad? Bueno, para entenderlo, tiene que haber este cambio de nuestra manera de pensar. Y es extraño. Cuando estoy quebrado, contrito, sin esperanza, soy bienaventurado. Eso me rompe la cabeza. Me rompe la cabeza. ¿Ya? Para nadie era desconocido aquel Jesús de Galilea que predicaba en las calles. Dice que a todo nivel de estratos sociales la gente se conmovía y lo iba a ver. Algunos con un corazón abierto, otros buscando algo de qué culparlo. Pero al final de cuentas, es interesante que él podía reunir en un mismo lugar a amigos y enemigos. En un mismo lugar. Y a los oyentes de este sermón, yo creo que podríamos describirlo en dos categorías, ¿ya? En los discípulos, que era un grupo cercano a Jesús y que caminando con él iban aprendiendo, ¿ya? Era una vida de discípulos vivencial. Vivían con él, lo escuchaban y el Señor estaba preocupado de enseñarles a ellos. Y podemos ver otro grupo que escuchaba este sermón de la montaña, que eran la multitud, y estaba compuesta por los pobres, por los sin esperanza, por los harapientos, por los subyugados al imperio romano, a los que no tenían nada socialmente. Pero si lo vemos desde el punto de vista religioso, también no tenían esperanza, porque no eran capaces de cumplir la ley. Es decir, esta multitud de estos pobres no eran solamente pobres socialmente, sino que eran pobres espirituales. Porque ni siquiera podían cumplir la ley de Dios. Y más encima los religiosos orgullosos los miraban en menos. ¿Se acuerdan la oración del publicano y el fariseo? El fariseo oraba: Señor, te doy gracias porque no soy como ese. Así oraba el fariseo. Y el publicano dice que ni siquiera era capaz de levantar la cara. Un pobre en espíritu. Esa es la diferencia. Entonces, como les digo, la multitud eran pobres socialmente y también eran pobres en espíritu. Y precisamente a este tipo de gente las palabras de Jesús los revolucionó. Y estas palabras sencillas, pero transformadoras, fueron capaces de cambiar el corazón de estas personas. Y las consecuencias de ese cambio transformador las estamos viviendo incluso hoy día. Porque de alguna manera voltearon la realidad del mundo. Y eso trasciende hasta nuestros días. Ninguna persona quedó igual después de haber escuchado a Jesús. O eran mejores o eran peores. O obraban por amor o obraban por odio. Pero nadie quedaba indiferente frente a las palabras de Jesús. Y hoy día nadie puede quedar indiferente a lo que Jesús está declarando. Entonces, ¿cómo estamos ahora? Entonces, lo que sucedió en aquel tiempo sigue teniendo vigencia hoy en día. Lo que Jesús proclamó sigue transformando vidas hoy día.
Y quiero profundizar un poco más, y aquí estoy recién empezando. Quiero profundizar en los primeros versículos del capítulo 5, porque ya entendimos lo que significa ser pobre en espíritu, ¿verdad? Estamos ahí. Solo que estamos en quiebra espiritualmente. No tenemos méritos. Estamos quebrados espiritualmente, ¿ya? Pero hay otra cosa interesante para lograr dimensionar lo que Jesús está diciendo y tiene que ver con lo que dice en los primeros versículos. El versículo 3 es donde aparece esta bienaventuranza de la que estamos hablando, bienaventurados o dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero en los pasajes anteriores, en los versículos 1 y 2, si nosotros analizamos y mirando un poco la historia, podemos ver tres movimientos que de alguna manera resaltan más lo que Jesús está declarando en el versículo 3. Y dice ahí, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, tomó él la palabra y comenzó a enseñarles diciendo. Otra versión dice, abrió su boca y comenzó a enseñarles diciendo, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, aquí hay tres movimientos que de alguna forma resaltan más lo que Jesús hizo. Generalmente un rabino transmitía sus enseñanzas a los discípulos caminando, ¿ya? Generalmente era así. Y el maestro caminaba, los discípulos iban atrás y mientras caminaba le iba enseñando. Pero cuando había una enseñanza que era importante, que era trascendental, los maestros se sentaban. Y la palabra griega para sentarse es esta palabra que nosotros usamos, cátedra, ¿ya? Que significa la silla de un maestro importante, ¿ya? De ahí viene este concepto de cátedra. Entonces, si tú te das cuenta, lo que al sentarse Jesús no fue solamente un hecho de sentarse, sino que indicó que lo que iba a decir ahora era algo de suma importancia. No lo dijo caminando, como era habitual. Dice que se sentó. Y a esta posición los griegos le llamaban cátedra, que era una enseñanza trascendental e importante, ¿ya? Esto le da un sentido distinto, si ustedes se dan cuenta de lo que Jesús va a decir después. El segundo lugar dice ahí que tomó la palabra. En otra versión dice que abrió su boca. Ahora, este concepto de abrir la boca tiene dos acepciones también en el griego. Ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y tiene dos acepciones. La primera, cuando se pronuncia esto, se dice abrió su boca, hace referencia como a un prefacio, ¿ya? Como una introducción. Voy a decir algo importante. Lo primero es que tomó una posición, ya que mostró que iba a decir algo importante, pero al abrir su boca, este término indica que lo que va a decir es de una trascendencia fundamental. Y la segunda acepción de abrir la boca quiere darte idea de que la persona que va a hablar va a abrir su corazón y va a exponer todo lo que hay en su corazón. Bueno, en el Señor Jesús se cumplieron estas dos cosas, ¿ya? Lo que iba a hablar era algo trascendente, pero también abrió su corazón, ¿ya? Y el tercer movimiento dice, les enseñaba diciendo. Les enseñaba diciendo. Ahora, si uno mira en el griego, este verbo está en tiempo imperfecto, ¿ya? Los profesores aquí me pueden corroborar si es así, ¿ah? ¿Qué quiere decir el tiempo imperfecto? Que es algo que se ejecuta en el pasado, pero que no tiene fin. Se sigue desarrollando sin tener un fin definido. En otras palabras, cuando Jesús está enseñando y diciendo, está declarando una verdad que va a permanecer en el tiempo.
¿Ya? Eso es lo que significa que este verbo esté en modo imperfecto, que puede ser algo pasado, pero que sigue teniendo efecto hacia adelante. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, este versículo da como la antesala a todo lo que va a venir más adelante. Jesús se sentó señalando que lo que iba a declarar era algo importante. Abrió su boca para declarar verdades eternas que eran fundamentales, pero también abrió su corazón. Y cuando dice ahí, comenzó a enseñarles diciendo, lo que está diciendo ahí es que estas enseñanzas iban a perdurar en el tiempo, iban a seguir y siguen hasta hoy surtiendo este mismo efecto. Entonces, cuando uno logra entender esto, que somos pobres en espíritu, que Jesús tomó esta posición para declarar esto, ¿le encuentran otro sentido a esto? Dichosos, felices, bienaventurados, bendecidos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. La palabra griega de bienaventurado, insisto, podríamos sacar más cosas, pero quiero que entendamos la palabra griega para bienaventurado es la palabra makarios, que significa bendecido, ¿ya? Bendecido. Y, por ejemplo, para que podamos comprender un poco, en la historia, en la literatura antigua, se hablaba de la isla de Chipre como J.E. Macarios. ¿Y qué significaba este? Era la isla feliz o la isla bendecida. Así llamaban a Chipre en esos tiempos, porque era una isla donde no había necesidad de nada. El clima era perfecto, los frutos se daban de una manera espectacular, había riquezas minerales, en fin, era una tierra bendecida. Y a Chipre, como les digo, la llamaban así, G. Macarios, como la isla bendecida. Ahora la pregunta, aplicada a nosotros. ¿Hay alguna cosa más grande y relevante que pueda superar el ser bendecido por Dios? Repito, ¿hay alguna cosa más grande, más importante que pueda superar el ser bendecido por Dios? Por eso es lo que está diciendo ahí. Bendecidos, bienaventurados, los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Somos pobres ricos o somos ricos pobres? ¿Ah? ¿O no? Hay una diferencia. Somos pobres llenos de la bendición de Dios. O somos ricos no teniendo nada. Hay una carta en Apocalipsis que le escribe el Señor. Tú dices que eres pobre, pero en realidad tú eres rico. Y muchas veces tenemos una percepción errada de quiénes somos en Dios. Y déjame decirte, si hoy día tú estás quebrantado en el espíritu, si hoy día te sientes en quiebre espiritualmente, eres bienaventurado. Y durante mucho tiempo has sentido que llevas una carga. Y como estos pobres, te sientes encorvado, te sientes indigno de Dios. Te sientes en quiebra, en bancarrota espiritualmente. Eres bienaventurado. Bienaventurado. Eres bendecido. Yo no sé si logramos dimensionar lo que esto significa para nuestras vidas. Lo más probable es que hoy día yo ya me declaré, me siento inquieto espiritualmente y, ¿saben? No me avergüenzo, ni me siento menoscabado, porque sé que soy bendecido.
Yo no sé qué estás viviendo hoy día. No sé qué sufrimiento estás padeciendo hoy día. No sé cuál es tu aflicción, cuáles son tus angustias. Pero quiero decirte que si te sientes pobre de espíritu, que si sientes que no eres digno de nada delante de Dios, eres bendecido. Eres bendecido. Para eso tiene que haber un cambio en tu manera de pensar. Lo que la Biblia llama arrepentimiento. Tiene que haber un nacimiento de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, si no hay un cambio, esta es una locura. Es una locura. Humanamente es entendible. Los pobres, los quebrantados, son bienaventurados. Hago la pregunta al revés. ¿Cuántos bienaventurados habemos aquí? Ya. Todos estamos en quiebra. Es una actitud distinta, ¿me entienden? Yo creo que voy a estar compartiendo acerca de las bienaventuranzas todas las semanas que vienen, porque hay verdades, como les decía, estos son los fundamentos de nuestra vida en el reino de Dios. Es el manifiesto del reino. Los pobres en espíritu son bienaventurados y el reino es de ellos. Que nunca más venga una voz del enemigo a decirte porque te sientes angustiado, porque te sientes pobre, que eres indigno. Eres bienaventurado. Bienaventurados que padecen por mi nombre, bienaventurados. Bendecidos, bendecidos. Bendecido el hombre y la mujer que se ha dado cuenta de su indignidad moral y espiritual y que ha puesto toda su confianza en Dios, porque solamente de este modo puede ofrecer a Dios esa obediencia perfecta que lo convertirá en un ciudadano del reino de los cielos. Parafraseado eso que dice ahí. Antes de orar, quiero que podamos leer. Ahora, con esta claridad, con esto que ha traído Dios a nuestra mente, miren lo que escribía el salmista ahí. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. ¿Te has sentido así? Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, sedienta y sin agua. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No caeré. Salmo 52. Te bendeciré mientras viva. Alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con mis labios jubilosos te alabará mi boca. Te alabará mi boca. Este pobre clamó, y el Señor le oyó y le libró de todo.